Continuamos en el living, lo decíamos desde el comienzo del programa, estamos en el mes de la afrodescendencia. Para hablar sobre ello recibimos a Rosa Méndez, gerente de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Rosa, ¿cómo andás? Muchas gracias, todo bien, por suerte. Bienvenida. Gracias. Bueno, le estaba contando a Rosa que hicimos la consigna de la jornada, que le preguntamos a los televidentes a través del 092-418-703 si consideraban que los uruguayos éramos racistas y que hay un varieté ahí de opiniones. Intentamos siempre, como decimos, leer mientras no haya faltas de respeto. Pero bueno, hay muchas respuestas que también aparecen cuando ustedes plantean estas temáticas, ¿verdad? Sí, bueno, en esto de lo que tú decías, ¿no? De lo que se le pregunta al televidente, de si hay racistas o si los uruguayos somos racistas, y en realidad sí. Sí hay por eso nosotros trabajamos mucho justamente las políticas del combate al racismo y a la discriminación en base a lo que tenemos en Uruguay. Pero también podemos decir que hemos avanzado culturalmente en esto, ¿no? Hay un cambio de paradigma donde, si bien hablamos de discriminación racial, ya es distinto la forma en la que se manifiestan. Entonces ya no son tan directas, pero siguen estando todavía. Y principalmente a nivel estructural o institucional. Eso te iba a preguntar, ¿hay racismo estructural en nuestro país? Hablábamos que la población afro es la más vulnerable, tanto económicamente como socialmente también. Sí. Y desde la estructura del Estado, a nivel educativo y de trabajo, ¿hay problemas allí? Bueno, nosotros justamente en este mes de la afrodescendencia y la consigna de Somos Afro, Somos Protagonistas, hicimos un foco específico justamente en la educación. Primero porque las personas afrodescendientes tenemos una deserción muy temprana del sistema educativo, por dos razones. Una que es justamente por el racismo, por la discriminación racial, y la otra es por el tema de los ingresos y que la población afro es una población pobre, que necesita ir a trabajar a temprana edad y por eso se desvincula temprano del sistema educativo. Por otro lado, nosotros tenemos varias respuestas y una batería de medidas también para trabajar en esto a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Si bien atendemos las emergencias que se pueden dar a nivel, desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Pero a nivel de la política pública, como políticas focalizadas en afrodescendencia, estamos haciendo un gran trabajo en educación porque además de que tenemos poca inserción en el mercado laboral o tenemos inserción pero menos remunerada o mal calificada, de todo lo que venimos estudiando, investigaciones, trabajos, incluso de lo que tenemos como indicador desde las encuestas continuas de hogares, la población afrodescendiente tiene allí un rezago muy importante y una brecha muy importante a nivel educativo. Y eso repercute, ¿no? Como decía anteriormente, en la inserción laboral o un empleo mejor, digamos. Pensando en las políticas públicas, y creo que pasa en este tema como con otras cuestiones, otros grupos, da la sensación de que se invierte o se intenta visibilizar y hacer campañas y que el común de la gente empieza a entenderlo, interiorizarlo y hay otra sensibilidad. Pero hay algo que no sé qué es, que no deja que eso penetre a otras esferas, ¿no? Y cuando uno mira los cuerpos gerenciales de las principales empresas, no ve personas afro. Cuando mira el Parlamento, ve pocas personas afro, ¿no? Cuando mira los planteles de los comunicadores, ve pocas personas afro. O sea, ¿qué pasa que hay ciertos lugares a los que no se logra penetrar? Bueno, justamente lo que pasa allí es la falta de oportunidades y de acceso. La falta de oportunidades para la participación, por ejemplo, la participación política. Somos pocas mujeres afro que estamos en ese entorno, que hemos tenido la oportunidad de poder participar, pero tenemos poca visibilidad en ese sentido. Y después hay un tema también de lo que, ¿no? Que ya lo que venía diciendo, ¿no? Hay todo un rezago de la propia población afrodescendiente que ocupa espacios, sí ocupa espacios, pero espacios donde son menos visibles. Por ejemplo, cuando hablamos de por ejemplo, una organización, una empresa, son muy pocas las personas afrodescendientes que están en cargos gerenciales. O sea, prácticamente no se ven, pero por sí eso es como esa la inclusión empresa, siempre es a media máquina. Claro, esa empresa de repente tiene otras áreas en el depósito o en otros lugares que ahí sí hay población afrodescendiente. Entonces, para nosotros es muy importante, son muy importantes dos cosas. Una sí es la educación y la formación para el empleo y la otra es el combate al racismo para generar igualdad en las desigualdades. El acceso
las oportunidades son cruciales para que la población afrodescendiente ocupe otros espacios de mayor relevancia. Siempre se dice que, bueno, que en Uruguay hay poca población afrodescendiente, las cifras que tienen del último censo todavía no, pero el anterior está alrededor del 8%. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahora con las migraciones, no? Estamos recibiendo, bueno, mucha gente de Centroamérica, que es afrodescendiente. ¿Cómo se trabaja también con esa población y cómo se autoperciben ellos, no? Bueno, nosotros tenemos a través del Ministerio de Desarrollo Social, que se lanzó el año pasado y que venimos trabajando muchísimo, que es el Centro de Referencia para Migrantes. Allí nosotros hacemos una atención más específica en lo que tiene que ver con la regularización de la documentación de las personas migrantes, pero también allí trabajamos mucho la promoción de derechos y también para que las personas migrantes tengan una llegada a todos los servicios y demás que tenemos en el país, obviamente como cualquier otra persona. Y acá es importante también la incorporación de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para identificar las personas afrodescendientes que tenemos en los diferentes organismos del Estado, o por ejemplo nosotros en el MIDES, la incorporación de la variable lo que nos da es tener exactamente la población que tenemos. Entonces, en los formularios que tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo Social hay una pregunta de ascendencia étnico-racial, que incluso el año pasado estuvimos promoviendo otra vez justamente por el censo, que allí se pregunta justamente si la persona es afro, negra, blanca, o de qué origen. Y para nosotros es muy importante porque allí identificamos una población migrante muy importante afrodescendiente. Y es una población obviamente que tiene el acceso a las oportunidades de cualquier nacional, pero también es importante remarcar que estamos hablando de una población migrante con otro extracto social vinculado a la cultura del trabajo y a la cultura del estudio, ¿no? ¿Y de qué porcentaje en eso hay una diferencia. ¿Y de qué porcentaje estaríamos hablando? Obviamente que faltan los datos, como decíamos, de este último censo, pero teniendo en cuenta estas migraciones también. Nosotros, el dato de migración, sabíamos que estaba cerca de un 4%. Principalmente en estos países más de Centroamérica, pero no tenemos el dato hasta que tengamos los datos del censo específico de la población migrante afrodescendiente. Claro. ¿Cuántos de ese 4 son afro? Percibe de ese 4% cuántas personas se declaran o se autoperciben como personas afrodescendientes. Sí, a través de nuestros programas que trabajamos tanto en el Centro de Personas Migrantes y los distintos programas que tenemos del MIDES, que las personas acceden, ahí tenemos un porcentaje bastante importante, pero nosotros no queremos todavía dar un dato determinado hasta en cuanto tengamos los datos oficiales del censo, que para nosotros es muy importante. Y pero además, es más de lo que la gente cree, ¿no? Claro, sí. Tenemos una importante representatividad migrante afro. En los mensajes siempre hay, aparece el típico comentario de no, antes había muchísimo más racista. ¿Tiene algún dato, algún relevamiento respecto a aumento o descenso o mantenimiento de las denuncias por racismo? Sí, nosotros nosotros participamos de la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y otra forma de discriminación, que lo lidera la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y tuvimos del año, bueno, se hace un relevamiento de muchos años, pero en estos últimos años, que son peticiones, le dicen ellos cuando se hace una denuncia, fueron cerca de 24, incluso bajaron las denuncias porque tuvo un pico, por ejemplo, en 2018, 2019, 2017, de 30 a 40 denuncias por situaciones de discriminación racial u otro tipo de discriminación, pero de esas 24 últimas peticiones, entre 6 o 7 han sido por discriminación racial. ¿Y tiene alguna consecuencia esa denuncia? Porque pensaba también en aquel que hace la denuncia y muchas veces queda en una situación vulnerable también, y a raíz de eso, bueno, tiene consecuencias más negativas que el propio hecho de haber denunciado. Primero que se penaliza la situación de discriminación, odio o discurso de odio contra otra persona, ya sea por orientación sexual, por etnia, raza, por origen. Y tenemos experiencia de situaciones que han ocurrido. Nosotros contamos algo que ocurrió en un centro educativo, por ejemplo, en el departamento de Rivera, un docente que tuvo prácticas lamentablemente del tipo discriminatorias, tanto por discriminación racial, también por xenofobia, que en realidad fueron los estudiantes quienes plantearon esta situación y bueno, nuestros equipos lo que hicieron directamente fue la justicia actuaba por un lado y nosotros por otro lado lo que hicimos fue todo el asesoramiento, el acompañamiento, la capacitación y la sensibilización
Primero el acompañamiento a los estudiantes y después la capacitación y sensibilización a nivel del centro educativo para que no se reproduzcan o se repitan estas prácticas discriminatorias en otros docentes o en otras personas que trabajan en los centros educativos o en los pares. Claro. Siempre que hablamos del tema, todo el mundo parece no discriminar, ¿no? Nadie es parte de este circuito. Sí. Y a veces, aunque tú no lo seas, no tengas prácticas literalizadas de esto, todos formamos parte de una sociedad en la que podemos llamar la atención a alguien que sí lo hace, o incluso, que me parece más importante, dar oportunidades. Y a veces parece increíble, pero las inclusiones laborales o inclusiones educativas se tienen que dar acompañadas, ¿no? Porque si hay... como empresa tomamos la decisión de incluir a una persona afro, pero todos mis compañeros hablan de negro esto, negro aquello, esa inclusión termina siendo como no del todo fructífera. ¿Cómo podemos aportar, cómo podemos aprender, cómo podemos generar ambientes que no sean hostiles? Pues más allá de que cada uno sea o no sea, creo que todos podemos aportar. Sí, yo creo que primero partimos del reconocimiento de que existe el racismo. A partir de eso, nosotros estamos siempre abiertos a brindar primero capacitaciones, sensibilizaciones en el ámbito público y privado. Trabajamos muchísimo con los públicos, obviamente hemos capacitado a un gran porcentaje del funcionariado público por las instituciones, tanto a nivel de ministerios como centros educativos. También hemos trabajado con empresas privadas, no solamente por la capacitación, la sensibilización de una convivencia en paz y de que, del no discriminar, el no reproducir prácticas discriminatorias, sino que también para la inserción laboral de las personas afrodescendientes, porque también hay algo que es importante, ¿no? Nosotros tenemos siempre permanente esto de que los afros nos autodiscriminamos o no existe la discriminación. Bueno, si existe la discriminación, hay discriminación. Nosotros tenemos toda una batería de medidas y herramientas para capacitar en esto, para sensibilizar. Y no es que vamos a capacitar a alguien para que cambie su forma de pensar. Es simplemente para dar conocimiento de cuál es la situación de la población afrodescendiente y por qué se muestran estas brechas que existen a nivel de trabajo, a nivel de estudio y muchas otras situaciones y factores que afectan a la población afrodescendiente, su pleno desarrollo y autonomía, principalmente incluso autonomía económica, que es lo que nos falta muchísimo. ¿Y cuáles son las medidas que van a tomar puntualmente en este marco del mes de la afrodescendencia, vinculado justamente con generar más oportunidades laborales y también educativas? Bueno, nosotros comenzamos en esto, como les decía anteriormente, nosotros implementamos esta política desde el año 2020 que empezamos en esta gestión, no solamente en términos de educación para la población afrodescendiente, sino que también jerarquizando. Antes cuando nosotros llegamos había un departamento que trataba la temática y nosotros lo jerarquizamos, ahora es una división, asignamos un presupuesto, pero además de eso focalizamos políticas que se materialicen. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien se ha hablado muchísimo de la afrodescendencia, hay muchísimo a nivel académico y de investigación, pero necesitábamos focalizar en algo que eso generara un cambio y que transformara la vida de las personas. Medidas específicas. Sí, medible, y son medidas específicas en educación y formación, que esto es acompañamiento a las trayectorias educativas de las personas afrodescendientes, la protección y la promoción de las trayectorias educativas, porque eso repercute, como decíamos anteriormente, en la búsqueda del empleo, y después toda una batería de herramientas de empoderamiento también. Por ejemplo, nosotros ahora, el 25 de julio, que es el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, vamos a estar haciendo una actividad que ya están todos invitados, en el Palacio Legislativo, a partir de las 11:30 de la mañana. Vienen mujeres del interior del país y de Montevideo, que son todas emprendedoras. Nuestra idea en esa feria o esa exposición es que cada una de estas mujeres traigan sus emprendimientos y van a estar participando. Nuevo centro, que tiene un área social muy importante, va a estar participando también la Cámara de Comercio y varias empresas privadas o que nuclean a varias empresas privadas, que la idea es que justamente fortalecer a estas mujeres, que sus emprendimientos sean conocidos y obviamente en esta construcción del pilar de ciudadanía de las mujeres afrodescendientes también, como emprendedoras y que también sus emprendimientos tengan una efectividad económica para ellas mismas. ¿Sabes qué? Diciendo esto
pensé lo siguiente, cada vez que pienso en las personas afroorganizadas, pienso en la cultura, Sí. ¿no? Como que hay una asociación directa, ¿no? Mundo afro, obviamente en la lucha de los derechos, la Sí. exposición de los derechos, pero me lleva a asociarlo solamente a la cultura. ¿Les cuesta organizarse en este sentido, mujeres o hombres y mujeres afro vinculados a los negocios, al emprendedurismo, a la universidad, ¿no? ¿Cuesta esa parte? Es difícil, en primer lugar, porque asociarse, por ejemplo, generar una cooperativa de trabajo o un emprendimiento en conjunto requiere primero de tener Capital. ingresos fuertes para poder generar un capital que me ayude a que yo pueda emprender, ¿no? Eso en primer lugar. Y en otro lugar también todo lo que a veces se solicita a nivel como más no sé cómo explicarlo, Administrativo, pero, burocrático. claro, Claro, pero te hablo más que nada de una cámara, algo que los necesitas, nuclee. Claro, que necesitas nuclear. Por ejemplo, nosotros en uno de los proyectos que estamos trabajando, que vamos a lanzar el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es otra de las actividades que tenemos, dentro de ese plan, en el trabajo con la sociedad civil organizada, una de las capacitaciones o módulos que vamos a dar es el armado de proyectos. Y el armado de proyectos, ¿por qué lo vamos a trabajar muchísimo? Porque cada vez que el Estado hace algún tipo de llamado, más de emprendimientos, o un llamado cultural, o un llamado educativo cultural, la población afrodescendiente o los colectivos organizados no tienen, por ejemplo, una personería jurídica, no tienen el RUPE, que es el registro Sí. de Proveedor del proveedores Estado. del Estado. Entonces también la plataforma, el portal del Estado para acceder es bastante complejo, no es amigable. Entonces muchas veces nos encontramos con eso. Entonces nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos como uno de los objetivos fortalecer a la sociedad civil para generar autonomía, para generar esos espacios también ¿o no? Una cooperativa, pero después nos encontramos con esto otro, ¿no? Bueno, no tengo el dinero para conformar para el armado de una personalidad jurídica. Y por otro lado, a veces no tengo plata para el boleto para estar moviéndome de un lado a otro y poder organizarme, reunirnos. Muchas veces no tienen lugar físico, Sí. ¿no? Como para reunirse, porque a veces el propio Estado puede prestarnos una oficina, una sala, pero a veces necesitas un lugar de referencia y que sea permanente. Claro. Entonces, hay muchas complejidades, por eso para nosotros el trabajo con la sociedad civil y en este intercambio y el fortalecimiento de la sociedad civil es parte de eso. Me quedé pensando en eso del acompañamiento en lo que son las carreras educativas. ¿Cómo es la selección? ¿A cuántas personas abarca? ¿Cómo es que se trabaja específicamente? Bueno, la tutoría de pares que tenemos a través del programa Progresa en la Universidad de la República, el programa Progresa hace muchos años que está en la universidad y lo que hicimos nosotros acá es un nuevo convenio con un enfoque étnico-racial. Aquí, bueno, lo principal es tutorear a los jóvenes los estudiantes en realidad afrodescendientes que se encuentren realizando una carrera de grado en la universidad. Y por otro lado, formamos a tutores. Esos tutores por lo general son otros estudiantes que están más avanzados en la carrera, por ejemplo, pero a su vez es una materia optativa en el módulo de afrodescendencia que genera 8 créditos. Entonces, ese tutor tiene créditos por hacer ese acompañamiento y a su vez las personas afrodescendientes dentro de la universidad tenemos un tutor que nos va acompañando durante toda la trayectoria educativa justamente para lograr sostenerla y no dejarla en el medio del camino, ¿no? Tener como alguien que está ahí permanentemente apoyándonos. Comenzamos con 8 tutores hace 2 semestres atrás y hoy tenemos 39 tutores y alcanzamos a 1.069 estudiantes. Qué bueno. Tremendo. Hablabas de preparación educativa, pero te quería preguntar respecto a la preparación de los trabajadores afro que ya están en el mercado laboral y que en definitiva también hablabas de la calidad de esos trabajadores y de esos trabajos. ¿Se ha hablado con INEFOP para intentar brindar algunos cursos, preparar a los trabajadores que ya están hoy activos? Trabajamos con INEFOP permanentemente, trabajamos con UTU, tenemos cursos de multioficios, por ejemplo, que son oficios específicos en sanitaria, albañilería y electricidad. También trabajamos con INEFOP todo lo relacionado a los cursos de habilidades blandas y a cursos específicos, porque INEFOP tiene una oferta de muy cursos variada. y formación que es muy amplia y hemos trabajado en prácticamente casi todas las formaciones y cursos, comenzando siempre primero con lo principal que es bueno, la orientación laboral de la persona,
ver cuál es la necesidad específica. Ahí trabajamos todo lo relacionado a las habilidades blandas y después toda la oferta que tenemos desde estética, bueno, hay una oferta impresionante y en conjunto con UTU hacemos muchas ¿Y hay cosas. adhesión a ese tipo de programas, teniendo en cuenta también la vulnerabilidad, Sí. ¿no? De la... Muchas Sí, veces que como decíamos, depende no tengo del- para el boleto, capaz que ir al curso capaz que no tampoco puedo puedo. hacer Claro, el bueno, curso, INEFOP y nosotros en este tipo de programas, sabiendo que parte de la necesidad son los boletos, siempre estamos cubriendo los boletos, siempre hay un viático también de alimentación para que estas personas logren, y además acompañamiento. Siempre tenemos un equipo que está acompañando a estas personas, porque a veces en el camino se dan Sí, otras para que situaciones la trayectoria no que hay que tenga- atender. Entonces, el acompañamiento cuerpo a cuerpo lo hacemos a través también de otra área que es transversal en todo el MIDES. Entonces, cuando trabajamos con instituciones como INEFOP o con UTU o con otras instituciones, porque también trabajamos con instituciones privadas como Elvio Fernández, en la culminación de bachilleratos, y después trabajamos todo lo que tiene que ver con la acreditación de ciclo básico, que es fundamental. Rosa, ¿qué pasa con el acceso a la salud? Bueno, el acceso a la salud, ahí nosotros hicimos en el año 2022, hicimos una investigación con el grupo de estudios afro-latinoamericanos de la Universidad también de Humanidades, sobre, bueno, si bien la salud abarca mucho, hicimos una investigación en salud mental, Ajá. porque obviamente algo de lo que nosotros, y dieron resultados que nosotros, es algo que también que tenemos que hincar mucho más el diente, que es bueno, las situaciones de discriminación, cómo afectan, ¿no? Situaciones de víctimas de discriminación racial, cómo afecta eso a las psiquis, personas a nivel psicológico. afrodescendientes, ¿no? Bueno, ahí hicimos una investigación que todavía eso lo tenemos que bajar un poco más a tierra para poder hacer esa difusión. Y después, por otro lado, tenemos el tema del acceso a la salud, que es la mayoría de la población afrodescendiente. Bueno, ahora cambió un poco, pero sí accedía al sistema, al prestador de salud público. Ahora tenemos una diversificación entre el público y privado, pero en el acceso a la salud muchas veces lo que pasa es dónde estoy demográficamente, ¿no? Si yo me encuentro de repente más alejado de una policlínica, ¿no? Porque la población afrodescendiente por lo general se encuentra en las zonas periféricas o en asentamientos, entonces a veces se complejiza el llegar, pero se llega. O sea, si bien no es algo que nosotros trabajamos puntualmente, sí empezamos con el tema de la salud mental, porque era algo que nos planteaban a través de distintos espacios que articulamos con la sociedad civil, y después a demanda. Algo que sí hicimos, que para nosotros fue muy importante, fue con el Ministerio de Salud Pública, en el carnet de nacido vivo, que se haga la pregunta de ascendencia étnico-racial cuando nace el bebé, porque para nosotros era muy importante también tener ese dato y que no lo estábamos teniendo, si bien se venía trabajando, pero ahora logramos que se pueda hacer ese relevamiento cuando nace. Bien. Rosa, muchísimas gracias por estos minutos. Van llegando un montón de mensajes, la verdad, mensajes de todo tipo también. Dice, hola, tanto en Uruguay como en otros países hay mucha gente que es más racista con sus pares que con el resto, nos dice Claudio. También habla un poco de lo que es la autopercepción, pero bueno, es interesante poder hablar de estos temas, darle visibilidad y entender que también se está trabajando para mejorar la calidad de vida de la población afrodescendiente en nuestro país. Gracias por el tiempo, un gusto enorme recibirte. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.